Ahora vamos a hablar de la función de oferta. Y de manera análoga a lo que veíamos antes, la función de oferta tiene pendiente positiva debido a la ley de la oferta, debido a la idea de que los productores quieren vender más a precios más altos y vender menos a precios más bajos. Y de manera análoga a lo que veíamos antes, en el términos de procedimiento, también vamos a proceder acá viendo o evaluando cuáles son las variables que explican el comportamiento de la oferta. Como señala la función en rojo que tenemos en el lado derecho de la diapo, las cantidades ofrecidas del bien Y dependen de, en primer lugar, del precio del bien Y, ¿verdad? Y esa relación es positiva, o sea, directa. Mayor precio, los oferentes quieren ofrecer más; menor precio, los oferentes quieren ofrecer menos. Y la relación entre esas dos variables se expresa sobre una misma función, sobre la línea. Cambios en cualquiera de las otras variables, como vamos a ver ahora, van a implicar cambios de la función. Entonces, la primera variable que evaluamos la llamamos PK, eso quiere decir el precio del capital. En los libros de microeconomía suele usarse la K para hablar de capital, de los bienes de capital. Entonces, cuando varía el capital, por ejemplo, las maquinarias y los equipos que una empresa usa para producir el bien o producto que produzca, valga la redundancia, esas maquinarias son capital. Y, bueno, luego vamos a ver más adelante en una próxima clase cómo es la relación entre el capital y el trabajo en el largo y en el corto plazo. En esta clase lo que nos interesa comprender es que cada vez que sube el precio de un insumo, aumentan los costos y por lo tanto se contrae la demanda, perdón, la oferta del bien. Si se encarecen los insumos, si aumenta el precio de los insumos, en términos generales, se contrae la oferta del bien. O sea, hay una menor, mientras mayor sean los precios de K, o sea, mientras mayor sea la variable PK y la variable PL, PL es precio del trabajo, llamamos al trabajo L en microeconomía, y K es capital. En la medida en que aumenten los precios del capital o del trabajo, la oferta del bien se contrae porque eso es equivalente a un aumento de costos. Eso es un aumento de costos. Entonces la relación es inversa entre cantidades ofrecidas y precios del capital, o sea, PK, y precio del trabajo, o sea, PL. En el caso de la tecnología, la mayoría de las veces lo que ocurre es que cuando hay una innovación tecnológica, los costos de producción caen. Y esa caída en los costos de producción es equivalente a una expansión de la oferta. Entonces, innovación tecnológica implica una expansión de la oferta, como vamos a ver en unos segundos. Luego tenemos otras variables, por ejemplo, el número de oferentes. El número de oferentes en muchos casos es una variable clave para explicar la oferta. Por ejemplo, la oferta de servicios de transporte en las ciudades latinoamericanas y en particular en las ciudades de Chile aumentó de manera significativa cuando aumentó el número de oferentes con la entrada de Uber, de Cabify, de Didi y de estas plataformas que vinculan a personas que tienen horas libre y tiempo libre y activos poco ocupados y que por lo tanto pueden ofrecer sus vehículos y su tiempo de conducción y enlazándolos con quienes necesitamos desplazamientos. Entonces estas plataformas, la aparición de esta plataforma es un aumento en el número de oferentes y ese aumento en el número de oferentes en el caso particular del mercado de servicios de transporte se tradujo en un incremento de la oferta de servicios de transporte. Por lo tanto, en ese caso habría una relación, y la mayoría de las veces hay una relación directa, o sea, en el mismo sentido, entre el aumento del número de oferentes y las cantidades ofrecidas de un bien. La siguiente variable son las expectativas. Aquí ocurre algo como lo que ocurría antes, solo que en sentido contrario, ¿verdad? Si para si una empresa tiene expectativas de que el año siguiente el precio del bien va a aumentar, ella quisiera vender menos hoy para poder vender mañana más caro. Entonces su oferta se contrae. Y finalmente tenemos otras variables. Podemos pensar en el caso por ejemplo, de la industria minera en Chile, los desastres naturales. En las cantidades ofrecidas de cobre, cuando ocurre
a ver, al revés, si ocurriera un terremoto que afecte fundamentalmente el norte de Chile, las cantidades ofrecidas de cobre caen. ¿Por qué? Porque hay una contracción, hay una caída y una interrupción de las cadenas productivas, a veces incluso destrucción de capitales derivado del desastre natural. Entonces, hay una relación en este sentido entre la ocurrencia de un terremoto y la contracción de la oferta que es relevante cuando estudiamos las cantidades ofrecidas de determinado bien. Y como hacíamos en el caso anterior, en el caso de la demanda, acá tenemos expresiones de qué ocurre cuando varía una de las variables explicativas, qué ocurre con la oferta del bien de referencia. Cae la tasa de interés, hay una expansión de la oferta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio de un factor productivo. La tasa de interés podría estar en ese PK que veíamos antes. Es el precio del capital, ¿verdad? Si queremos consumir capital de trabajo, el precio del capital de trabajo es la tasa de interés. Entonces, cae la tasa de interés, se abarata el capital, cae el costo y por lo tanto hay una expansión de la oferta. Hay un desplazamiento de la función de oferta hacia la derecha. Si aumenta el precio de otras materias primas, ¿verdad? Si aumenta el precio de las materias primas, ocurre exactamente lo contrario. Hay un aumento de los costos y por lo tanto una contracción de la oferta que es equivalente a un desplazamiento de la función de oferta hacia la izquierda. Siguiendo arriba, ahora a la derecha, vemos que un aumento del salario también genera una contracción de la oferta, ¿verdad? Porque un aumento del salario implica un aumento de costos. Una innovación tecnológica decíamos que la mayoría de las veces implica una reducción de costos y por lo tanto una expansión de la oferta. En la línea de abajo tenemos que un incremento del número de firmas implica una expansión de la oferta, como comentábamos que ocurrió en el mercado de servicios de transporte. Unas expectativas de aumento de precio implican una contracción de la oferta porque los productores quieren vender menos hoy y guardar parte de esa producción que pueda ser acumulada a bajo costo, guardarla para venderla en el periodo siguiente a un precio más alto. Y finalmente, el ejemplo trivial de que cuando ocurre un desastre natural hay una contracción de la oferta porque hay destrucción de capital e interrupción de las cadenas de suministro.